Tú tienes aquí. Es importante tener relaciones de influencia, relaciones que nos transforman. Y hoy tenemos el podcast de transformación al pastor Jesús Muñiz en Relaciones que Transforman. Saludos, pastor. Saludos, Rigo. Bendiciones a todos los amigos. Ya este es el segundo programa que he participado. La primera parte fue un tiempo muy bueno, muy glorioso. No nos dio tiempo de las expectativas que habíamos planificado, ¿verdad? Pero sabemos que fueron temas relevantes, así que le invitamos a que usted se mantenga ahí. Saludamos a toda la audiencia que sigue esta programación del Pastor Mojica y de nuestro hijo Rigo. Les bendecimos y le pedimos que abra su mente, su conciencia. No tiene que ser ni pertenecer a ninguna religión. Lo único que necesita es tener oídos, tener un corazón, tener una mente y podernos dar la oportunidad de que usted pueda recibir esta palabra, esta semilla, y que al final usted pueda decidir en su libre albedrío. Bendiciones a todos. Gracias, Pastor Mojica. Saludos, Rigo. ¿Cómo está por allá? Bendiciones allá a todos. Gracias al pastor Jesús Muñiz. Es un privilegio volver a tenerlo aquí en los estudios de podcast de transformación. Y nada, estamos ready para las enseñanzas de hoy, para poder ser transformados a nosotros y poder transformar a otros. Tremendo. Solo voy a traer algunos elementos que se tocaron en el programa pasado para que podamos agarrar esta segunda parte de mejor manera. Le creamos aquí un challenge al pastor Muñiz con unas preguntas tremendas que han sido de gran bendición, de gran edificación, de gran ayuda. Algunas de las cosas que nos planteó es que necesitamos corregirnos, la guía, que los sueños son señales, son guías, son instrucciones y a veces hasta confirmación de algo o alguien. Pero él resaltó algo muy importante, que es que cuando habían unos sueños, él utilizaba tanto su fe, pero también a una relación que le añadía valor a él. Él no iba a cualquier persona. Él tenía una relación con un amigo, con otro pastor, que le añadía ese valor y esa guianza. Así que cuando tú tengas sueños, señales, tenemos que vincularnos y conectarnos con las personas correctas. Que no tengamos miedo, los principios bíblicos. ¿Qué más pudimos hablar por aquí? En educarse. Hablamos también sobre el amar de verdad. Eso fue algo, Pastor Muñiz, que nos tocó en una de las preguntas, cuando no solo amar, todos amamos, y eso está bueno, y eso está bien. Pero cuando él estaba describiendo como pastor, cuando él toma a sus hijos espirituales y los ama de verdad. Si quieres escuchar más, tienes que escuchar el podcast de la semana pasada. Que todo puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Eso es, señor. Hablamos de la diferencia de religión y relación. Eso fue tremendo, y entrar en eso nos cogería de nuevo todo el programa. No, es que, oye, porque de hecho, pastor, ¿verdad? Y perdona que le interrumpa, porque esto es un tema muy, muy relevante en el tiempo presente, porque Dios nunca quiso una religión. El hombre, la religión es el sustituto de la armonía y la relación que existía entre Dios y su niño Adán. Así que una vez el hombre peca, el hombre crea la máscara o crea el sustituto de lo que es la religión. Y la religión ha sido la causante o la razón, ¿verdad?, por la cual el reino, el mensaje de las buenas noticias, no ha podido tener, quizás ha tenido éxito. Y la iglesia está en victoria, la iglesia no está en derrota. Y esto es importante que usted lo entienda, que la victoria de la iglesia no depende de las condiciones presentes. La victoria de la iglesia depende del éxito que tuvo el sacrificio, lo que se ejecutó en la cruz del Calvario. La cruz es como un puerto final. Llegamos a la cruz y ese es el puerto final. Ahí se resolvió toda situación. Te podrá decir, pastor, pero
y las situaciones que yo estoy pasando no tienen que ver con la cruz. Usted no dice que, sino, porque a lo que me refiero es que nos fue entregado o se despertó en nosotros la capacidad de esa relación, ¿verdad? Y la capacidad de poder tomar la decisión y despegarnos y salir, porque en nosotros hay una parte religiosa. Y eso yo le enseño, ¿verdad? Uno de los primeros reyes que estoy enseñando los miércoles acerca de los reyes, que estas son las partes o los fragmentos del alma. Una de las partes de nuestra alma es religiosa. Y siempre y cuando llegamos a un reino queremos meter la religión en esa relación. Uno llega a una iglesia y quiere imponer lo aprendido, la costumbre, la tradición. Pero la cruz fue el lugar, ¿verdad? O el acto donde se resuelve esto. Por eso es que el pastor Mójica dice que este asunto de la relación, del hijo, etcétera, fue uno muy profundo, porque aquí Pastor Mójica y Rigo aquí está la causa del caos. Sí, hasta que el hombre no entiende que se trata de una relación, hasta que no hay un despertar. Y usted podría estar en una iglesia, y usted podría hablar lengua, y usted podría levantar las manos, etcétera, y ser un rotundo religioso. Pero cuando usted comprende que esto no es religión, es relación, y usted vuelve de regreso a ese Edén. El Edén representa la plataforma donde Dios hablaba con su creación, con sus dos hijos, con Adán, con Eva, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Y usted regresa a esa plataforma. La cruz lo regresó a esa plataforma. Ahora, ¿cómo le podemos llamar? Entonces, ¿cómo, pastor, cómo se llama, verdad? Esa pregunta se la tienen que estar haciendo algunas personas. Yo estoy pasando una crisis, yo estoy pasando un momento difícil, yo estoy atravesando X o Y razón. Bueno, pues esas son las situaciones que acompañan. ¿Significa eso que usted va a estar en derrota porque tenga que pasar alguna enfermedad, algún conflicto, alguna situación? No, porque Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque ya Él había vencido. Así que nosotros tenemos la capacidad, y usted tiene la capacidad de vivir una vida de victoria. Pero para que usted pueda vivir una vida de victoria, usted tiene que entender y tiene que estar claro que Dios lo que desea, y lo que cuando envió lo mejor de Él, que es su Hijo, por lo mejor de nosotros que somos, por lo mejor de la tierra que somos nosotros, lo envió para restaurar la armonía, la relación que existía. Yes. Lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? En el programa que se transmitió hace algunos días atrás. Uno de los significados, lo quiero volver a repetir para que usted pueda entender el pensamiento, es que, por ejemplo, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando pensamos al mundo, pues pensamos en el cosmos, en la tierra, etcétera, X o Y razón, ¿verdad? Es importante que usted entienda que una cosa es tierra y otra cosa es mundo. O sea, el mundo no es la tierra, y usted tiene que hacer la diferencia. El mundo son los sistemas que gobiernan la tierra. Esos sistemas, cuando Adán peca, los cede, y el desafío que nosotros tenemos delante de nosotros es recuperar esos sistemas con el reino de Dios, con el mensaje. Así que el reino de Dios va más allá de lo que quizás usted piensa que es estar en un lugar, en un templo, etcétera, levantar las manos, bajarlas. No. El evangelio del reino va más allá. El evangelio del reino es un evangelio que es abarcador, es un sistema abarcador, en donde se rompen muchas ideas que nosotros tenemos acerca de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Si yo le digo a usted que el Señor, dentro del buen propósito de Dios, está que usted sea un abogado Cristo, que usted sea un médico Cristo, que usted sea un servidor público Cristo. Y si yo le digo que usted nació para eso, usted me va a decir: no, pero ¿cómo que yo? Pero es que a mí me enseñaron que yo nací para ser pastor y evangelista y profeta y apóstol. Sí, algunas personas, pero no todo el mundo nació para eso. Esto es pesado, pero la realidad es que esto es más abarcador. Posiblemente usted no nació para ser pastor. Posiblemente yo quisiera decirle que usted va a ser un profeta, pero te tengo que decir que no vas a hacer nada de eso. Pero posiblemente yo nací para ser un pastor,
un profeta, pero tú naciste para ser un médico Cristo. Yeah. Porque la iglesia y la tierra necesita las réplicas de Cristo, las profesiones también. Entonces tenemos que romper todo esto, porque una de los cánceres o del daño letal que ha dejado la religión es hacernos creer que nuestra aspiración, una vez entendemos el evangelio del reino, es ocupar posiciones dentro de lo que entendemos es la estructura religiosa. Y yo comparto esto aquí porque este programa, pastor, ¿verdad? Y me disculpa que me desvíe, pero no me estoy desviando del tema, es lo mismo. O sea, cuando Adán estaba en el huerto, allí no se iba a levantar un templo, porque el templo o la experiencia de culto era al nivel que Adán fuera un buen gobernante. Fíjese que no era lo que conocemos hoy tradicionalmente. Era otra cosa muy distinta. El culto de Adán era ponerle nombre a los animales. El culto de Adán era dirigir rebaños allí. El culto de Adán era cuidar árboles, cuidar el huerto, labrarlo, replicar, o sea, muy distinto a lo que hoy conocemos como religión, ¿verdad? Pastor, pero ¿eso significa que lo que yo estoy experimentando es malo? No, en ninguna manera. No se vaya por la tangente. Yo lo que estoy diciendo es que usted tiene que abrir su mente y salir de ese espacio de 4 paredes, que no me refiero al templo, sino a las paredes mentales que está levantado, y los paradigmas acerca de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es más abarcador de lo que usted podría pensar. La experiencia del reino es mucho más abarcadora. El reto mayor que tiene la iglesia en el tiempo presente es ir ocupando poco a poco para que existan gobernadores Cristo, para que existan presidentes Cristo, para que existan empresarios Cristo. ¿Ve? Y entonces usted dice, pues entonces yo pensé que yo iba a ser profeta. Pensaste, pero te equivocaste. No necesariamente vas a ser profeta. Posiblemente vas a ser alguien que te vas a parar frente a Faraón con una asignación, con una vara, con algo particular, muy fuera de lo ordinario y de lo que tú conoces. Entonces, este es el mensaje que tenemos que entender, porque, Pastor y Rigo, cuando entendamos esta realidad, entonces vamos a darnos cuenta que el producto o el entendimiento de esto que yo estoy trayendo es el resultado de entender que no se trata de una religión, se trata de una relación. Entonces, una relación totalmente, y podemos rápido a ponerle ahí rapidito una pausa. El Moisés fue un revolucionario. Claro. Donde movió una multitud de personas y los liberó y los libertó. David fue un rey. José fue un administrador financiero. Y podemos seguir nombrando personas en la Biblia que no tenían títulos de apóstol, pastor, maestro, evangelista, y no lo tenían. Tenían una profesión que reflejaban a Cristo. Fíjate, pastor, que una de las, como el hombre desde el principio, esto le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor le dice a Moisés que se prepararan durante 3 días. Esto lo vemos en el libro de Deuteronomio, esos primeros 5 libros, que se prepararan porque él iba a descender, ¿verdad? En ese momento el Señor descendía, porque no está en el pacto de la gracia. El Señor no desciende porque el Señor ya está dentro de nosotros. Así que esto es bien liberador, porque nos quita muchos errores que muchas veces decimos nosotros los predicadores, en donde decimos, wow, el culto estuvo bueno porque el Señor descendió. Entonces, si el Señor descendió, ¿dónde estaba? Nos visitó. Es que, exacto, nos visitó. Entonces llegó el Señor. Fíjate que a las 11 se apareció el Señor. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde aprendimos esto? De la religión, porque en el Antiguo Testamento la relación del hombre con Dios estaba constituida en una religión. Entonces, Dios nunca quiso una religión, Él siempre quiso una relación. Y de hecho, cuando los saca de Egipto, los lleva a un monte, ¿verdad? Y le dice a Moisés, mira, prepárense 3 días, etcétera. Y allí ellos se prepararon, y dice la Biblia que entonces algo comenzó a ocurrir.
¿verdad? Y Moisés estaba allí y Dios comienza a hablarle a Moisés, pero cuando ellos comienzan a experimentar las señales o lo que estaba ocurriendo allí en el clima, dice que había un viento, un terremoto, etcétera, pero en esencia era la respuesta de la tierra a lo que estaba ocurriendo allí por causa de que el Señor estaba presente allí. Dice la Biblia que la tierra tiembla por causa de la presencia de Dios. En ese momento eso ocurría. Así que cuando esto ocurre, dice la Biblia que los israelitas le dijeron a Moisés, dile a Dios que no nos hable, porque vamos a morir. Fíjese, esa es la idea, pero la pregunta es, ¿quién concluye que iban a morir? Su propio ego, porque el ego dentro de nosotros no desea que tengamos una relación, que escuchemos a Dios, porque oír a Dios es equivalente a la muerte de nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. Entonces ellos le dicen a Moisés que te hable a ti y tú nos dices a nosotros. Ahora, esto es importante y lo traigo porque es un detalle bíblico que los amigos que nos están escuchando tienen que entender. Fíjense que la oferta de Dios era, yo quiero hablarle. La oferta de Dios hoy es esa. Dios quiere hablarle a la gente. Dios quiere ministrarle a la gente desde la experiencia, la posición donde ellos están expresando a Cristo. Pero en ese momento, el pueblo de Israel dijo que nos hable. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dios, cuando los saca de esta experiencia de esclavitud, quería darle la oportunidad y le ofrece una relación. Porque el hablarle es equivalente, ¿verdad? Y cuando vamos a los textos originales, es equivalente a la intimidad. Ese que más adelante, una de las cosas que el Señor le reprocha a Israel es que ya yo estoy harto de las fiestas, yo estoy harto de todos los animales, ya me apesta todo eso. Vamos a sentarnos a hablar. Así que lo importante es que los oyentes entiendan que hablar es equivalente a intimidad. Es parecido a la intimidad que un hombre y una mujer casados tienen. Correcto. Son uno. Así que las palabras, el hablar es equivalente a eso. Y de eso es que se trata la relación. Pero ellos dijeron, no, queremos seguir perpetuando la religión. ¿Y cómo así, pastor? Bueno, porque ellos perpetuaron que siguiera Dios hablándole a Moisés y que Moisés le dijera a ellos. Y a partir de ahí, por causa del rechazo, este pueblo se comportaba así de esa manera. Porque de hecho, cuando le piden un rey a Samuel, Dios le dice, dáselo. Pues no te están rechazando a ti, tranquilo, deja el lloriqueo. Te están rechazando a mí. Porque dentro en nuestra naturaleza, ¿verdad? Si no la sabemos controlar y trabajamos en ese arrepentimiento que debe ocurrir en nuestra alma, siempre la tendencia va a ser a buscar un sustituto que no nos lleve a hacer nada y que otros hagan por nosotros en la experiencia de vida con Dios. Por eso es que vamos a ver siempre personas dentro de la iglesia querer seguir perpetuando prácticas religiosas y no migrar más allá de poder tener una relación como la oferta. Sí. Relación es que Dios nos hable y nosotros le hablemos a Él, que es equivalente a una intimidad. Esto es bien profundo, Mal, de verdad, perdona, pero es importante que las personas entiendan, porque aquí, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la razón del caos en el mundo hoy? Es porque el hombre se sigue comportando de la misma manera que se comportó Israel en ese monte. Dios quiere hablarle. ¿Para qué Dios quiere hablarnos? Esa es la pregunta. ¿Para qué Dios quiere hablarnos? ¿Sabes? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pues nos quiere hablar porque Él tiene las respuestas que nosotros necesitamos para poder tener una vida correcta, una vida de éxito, una vida próspera. Pero no, rechazamos la oferta de Dios porque preferimos que Dios siempre le hable o al pastor, al profeta. Por eso es que la gente es adicta a otras personas que le digan qué hacer. Por ejemplo, si usted lo ve, lo que es lo más popular en las redes sociales, cuando alguien prende una música de estas proféticas y empieza a hablarle a la gente lo que le va a pasar, eso es religión.
Se pierde la perspectiva de lo que es el ministerio profético. Eso es en vez de leer el horóscopo, buscar escuchar el Es horóscopo. algo parecido, pero volvemos a lo mismo, porque eso es lo que está dentro del hombre. Y el hombre siempre... Han sido mal administrador de la palabra de Dios. Claro, entonces tenemos que migrar. El reto, yo le digo que el reto, ¿verdad? En esta introducción de las preguntas que vamos hoy a compartir es, vamos a migrar. Vamos a preguntarnos si realmente tenemos una relación con Dios o todavía seguimos rechazando la oferta de Dios, que es sentarse a la mesa. Abraham tenía una oferta, Abraham hablaba con Dios. Dice que cuando el Señor le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿cómo Dios se expresa de Abraham? Encubriré yo algo a Abraham que es mi amigo. Así que lo que significa es que había una intimidad. Ellos hablaban. Cuando usted habla con Dios y Dios le habla, es equivalente a una intimidad. No hay religión, es intimidad. Por eso es que Abraham, en cada experiencia de vida que tenía con Dios, nadie le decía que ofrendara. Él ofrendaba. No respondía a llamados, sino que él, cuando Dios le hablaba, levantaba un altar y ofrendaba. Porque a quien único le molesta el asunto de sembrar, de diezmar, de ofrendar, es a un religioso. Pero aquel que tiene intimidad con Dios sabe que está asociado con un dador. Y cuando tú te asocias a un dador, tú te conviertes en un dador. Así que nadie te tiene que recordar. Yo eso lo digo a la iglesia, en el Pacto de la Gracia, nadie debería decirle a la gente que ofrende. La gente debería interrumpir el servicio y llenar el lugar de ofrendas. Pero esto sucede o sucederá, yo tengo mucha esperanza, a la medida que la gente migre de la religiosidad a la relación, de la religión a la relación, que se desligue, porque, y con esto termino, religión es atadura. Yes. Relación es vivir en libertad. Así mismo es, y esa es la introducción para el ese Rigo se programa. está gozando. El problema aquí es que Rigo se goza. Rigo, yo creo que Rigo te piensa que está ahí sentado un miércoles escuchándome, porque tú lo ves gozándose. No, entonces esa mezcla del final del programa pasado con la introducción del programa de hoy, y algunos se estarán todavía preguntando ¿por qué el pastor Muñiz una relación que transforma? Es por este mismo tipo de conversaciones. Sí, señor. Porque entonces nos trae un entendimiento mayor a una verdad. A una verdad. Dejemos de estar buscando el pastor, deme una palabrita, profeta, deme una palabrita. Exacto. Ten tú la palabrita con el Señor. Pastor Omar, al programa anterior, el que va a salir antes de este, hablamos de actitud. Y eso es más o menos lo que hoy nos está trayendo. Que tenemos que tener buena actitud para poder recibir esa palabra, esa relación con Dios. Y porque, Rigo, la buena actitud es el resultado de la relación. Por eso es que el reino es un reino de relaciones. Pero tú no puedes tener relaciones si no tienes una relación con tu Dios. Somos lo que entendemos de la relación acerca de Dios y nosotros. Es imposible. Un religioso nunca va a poder tener una buena relación o una relación estable con las relaciones del reino. Por eso esto tiene que estar claro, tiene que estar presente, porque a la medida que emigremos de esta religión, ¿verdad?, de esta mentalidad de religioso, vamos a ir entendiendo y vamos a poder ser efectivos. Porque, y verdad, y no debo decir esto, pero lo voy a decir, ¿verdad?, porque esto es una plataforma donde podemos hablar. O sea, si usted piensa que si usted no hace lo que tiene que hacer, si esta generación no migra de la religión a la relación, yo le tengo una noticia: va a morir completa. Y Dios va a esperar a la próxima. Usted dirá,
Pastor, pero es que yo sigo sintiendo la presencia de Dios. Pues claro, pues si el Señor está, Padre, Hijo, Espíritu Santo está dentro de usted. Constantemente, Te va a 24/7. Ahí no hay Te siente alternativa. La presencia está bañándose, hasta cuando está sentado en el baño, constantemente, porque es una relación, eso es el producto del nuevo pacto. Exacto. Ahora, hasta que usted no migre, hasta que no migremos de la religión a la relación, esto, créame que Dios va a esperar, porque no se trata de lo que usted entiende o lo mejor, o más cómodo que usted pueda tener. Se trata de que cumplamos con las expectativas de Dios en el único propósito. Y esto es otra cosa que voy a aprovechar y voy a traer por aquí. Y dirán, no, este pastor está inventando. Mira, yo te lo voy a confirmar. Que me busque el texto Biblia. bíblico, pero nada que busque la Biblia, yo no tengo problema. Y si tengo que pedir disculpas en otro programa, los pido. Es que yo lo voy a confirmar. El mismo Dios dijo, este pueblo se va a quedar 40 años dando vuelta en el desierto para que el próximo entre, porque el próximo que entró, esa próxima generación que entró a la tierra prometida, dijo, espérate, ya yo entiendo lo que Dios me quiere dar. Claro, y le quiere dar a mi generación casas gigantes, frutos gigantes, tierra gigante, fértil. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a aguantar una generación para que la nueva, con la perspectiva correcta, la mente correcta, el idioma correcto, entre y viva el estilo de vida que tiene que vivir. Y es importante, pastor, usted mencionó, ¿verdad? Añadiduras, ¿verdad? Lo que son casas, tierras, todo eso son añadiduras, pero el propósito de Dios es uno. Fíjese que toda la trayectoria de Israel, toda completa, fue protegida para que se lograra el sacrificio de la cruz. Más nada. Ahora, ser fiel a ese interés único de Dios, que es el buen propósito de Él, hizo que se manifestaran las cosas que sí estaban en el corazón de Dios, como dijo el pastor Omar, casas, tierras, todo eso, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y eso son añadiduras, o sea, no son bendiciones. Porque una casa no puede ser una bendición. Una casa es una añadidura. Porque la bendición es una posición en el pacto de la gracia. Eso es así. Tú no puedes tener algo y tú sigues siendo bendecido. Como puedes tener algo y sigues siendo bendecido. Correcto. Aguante ese WhatsApp del cielo. Pero la voluntad de Dios es que sí, que prosperemos. Ahora, entonces, ¿cómo le llamamos a esas cosas, pastor? Añadidura, prosperidad, bien, favor, pero nada que ver con bendecido, porque es que si tú reduces o rebajas el ser bendecido y lo amarras a algo que tienes, ¿qué va a ocurrir cuando venga de las aflicciones que habló el Señor? ¿Qué vas a decir? ¿Que Dios es malo? No, nada que ver. Porque es que las situaciones van a llegar. Yo he pasado situaciones, le expliqué en el programa pasado. El pastor Mojica tiene su testimonio, tuvo que pasar el proceso. Rigo también ha pasado procesos. ¿Dios es malo por eso? No, malo. Para nada. No, dejé de ser bendecido porque estoy pasando una enfermedad. Negativo. Cuando a mí me dio COVID, yo dejé de ser bendecido porque me dio COVID. En ninguna manera. Porque Dios no puede ser burlado. Así. Y la bendición es una posición. Nosotros en Cristo ya estamos bendecidos, tiempo pasado. Ahora, si nosotros cumplimos y entendemos la realidad de lo bendecidos que estamos, entonces comenzamos a recibir el bien de Dios también y las añadiduras. Y si cumplimos con los principios y cumplimos con la parte que nos toca a nosotros, entonces comienzan a manifestarse todas estas cosas que son provisiones, añadiduras, prosperidad. Pero es importante que entendamos una cosa de la otra para no repetir. Fíjese que usted me puede decir, pero ese pastor, búsqueme el texto bíblico.
y lo debatimos, le damos la oportunidad. Usted entra aquí en el Zoom y ya. Sí, ponga su comentario en el Spotify o YouTube y podemos... Y ya, yo se lo conté, usted me dice, no, usted es un blasfemo. Ok, no hay problema. Ahora, soy blasfemo, búscame el texto y búscame el fundamento bíblico. No me vengas con lo que siente. Yo no discuto con gente que siente, yo discuto con gente que entiende. Ok. No me digas que sientes decirme que sentiste que yo soy un blasfemo porque estoy hablando todas estas cosas. No. Yo hablo con entendidos. Yo hablo con gente que ve, que puede ver. A transformarse. Exactamente. Así que ahí les dejo ese WhatsApp. Ya vieron porque es un invitado como el tema, relaciones que transforman. Porque una de las preguntas que tenemos aquí es ¿con quién se juntan los pastores? Entonces le hago la pregunta, ¿verdad? El pastor que está con nosotros es Muñiz. ¿Con quién se juntan los pastores? Por ejemplo, con tipos de influencia. ¿Qué influencia? Lo que tú me preguntas, Rico, es ¿qué grupo yo busco para influenciar mi vida? Exactamente. Bueno, el pastor tiene un reto bien grande, ¿verdad? El pastor debe ser de todas las personas en una congregación. No puede tener acepción de personas. Yo trabajo conmigo mismo para asegurarme de que las personas sientan que yo como pastor soy de todo el mundo, ¿verdad? Pero también hay asuntos que muchas veces requieren de aspirar a tener relaciones que influencian. Entonces, por ejemplo, como pastor, ¿qué yo debo buscar qué relación yo debo aspirar a tener que influencie mi vida? ¿Verdad? Bueno, en mi caso, yo tengo un apóstol, el apóstol Rodolfo Font. En este tiempo presente, durante todos estos años, ha sido la influencia más grande en mi vida. Entonces, en el aspecto de relaciones, también, ¿verdad? A ese nivel, pues, uno sigue clasificando lo que son las relaciones. El mismo Jesús tenía su grupo más íntimo. Jesús hablaba con los discípulos asuntos que no hablaba con la muchedumbre. Y no era que no quería a esas personas, no los amaba. Porque muchas veces la Biblia dice que Jesús miraba a las multitudes y se compadecía. Había amor. Ese término compadecer es un interés del Padre de asegurarse que esas personas estaban bien. Uh-huh. Pero los asuntos más profundos de la vida del ministerio de Jesús, o cuando él quería compartir o descifrar, ¿verdad? En el aspecto, porque traigo el ejemplo de eso, usted me dirá, pero es que él es Dios y te doy toda la razón. Pero aunque es Dios, debe ser una influencia para nosotros y un ejemplo para escoger las personas que influencien nuestra vida. Es decir, yo tengo un apóstol, tengo líderes, tengo un grupo, tengo un consejo pastoral, tengo amigos y tengo relaciones y tengo la iglesia. Y es importante porque, y dentro de todo eso, tengo una influencia mucho más fuerte que muchas personas no mencionan, pero en mi esposa. Mi esposa es una influencia grande en mi vida. Y hay veces que hasta cuando voy a predicar, si hay algo que no está bien, no puedo fluir. Así que esa figura, ¿verdad? Que somos uno, también es un factor influyente. Así que es importante que aspiremos a tener, y eso no significa, porque el grupo de trabajo de Jesús no era perfecto. Allá había un ladrón, había un bipolar, habían personas volátiles, un dudoso, habían bipolares, dije, ¿verdad? Sí. Personas que deseaban que cayera fuego y descendieran, y habían gente que vivían un exceso de amor, como Juan, ¿verdad? No obstante, era un grupo influyente en el sentido de que el Señor pudo confiar en ellos la asignación más importante para la cual Él vino a la tierra.
Así que esto es importante que lo repasemos porque hay muchos creyentes que buscan relaciones, pero buscan las relaciones incorrectas. Relaciones que los contaminen, que dañen su fe. Usted tiene que asegurarse, como empresario, como médico, como abogado, asegurarse que quien esté influenciando su vida, en vez de hacerle un bien, esté dañando esa fe, esa capacidad de creer, de ir por más. Así mismo es sumamente importante con quién te juntas. ¿Con quién te juntas? Ya, hay un dicho que dice en el mundo, ¿verdad? Que es del mundo, pero es un dicho muy real. Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y, Dime, traducido a lo espiritual, dime con quién andas y te diré el nivel espiritual en el que estás. Claro, exactamente. O el entendimiento, ¿verdad? El entendimiento es importante, ¿sabes? Yo creo en niveles, pero en el pacto de la gracia estamos plenos. Esto es otra cosa que hay fuerte, ¿verdad? Pero el pastor Omar se queda ahí como... Es que, Omar, pastor, es que cuando el creyente entiende la plenitud de Cristo y se ve pleno, no necesita escalar niveles porque es como decir, el Señor es lo primero en mi vida. Tenemos que cambiar y decir, el Señor lo es todo. Lo es todo. Porque si para ti el Señor es primero, pues entonces un día lo vas a poner segundo. Pero cuando lo es todo, no tienes dónde ponerlo. No tienes dónde clasificarlo y ya es todo. Y tu forma, tu comportamiento es muy distinto. Y lo mismo ocurre con los niveles. En Cristo, una vez nos conectamos con la plenitud, los niveles no existen. Los niveles son sistemas del mundo que no son buenos. Son buenos, pero si hablamos de la experiencia con Cristo y cuando estamos plenos en Cristo, pues no nos ayudan, pero no debe ser el fundamento de nuestra relación con Dios. Ayuda, y volvemos a lo que mencionaste, no es el todo. No es el todo, exactamente. Te vas a estar aguantado. Coge. Te he dado ahí dos o tres, no, te he visto como que hace así, estás como en la esquina. Bueno, ahí eso parece una lona ahí donde tú estás. No, está buenísimo. Yo vi como que está mirando la esquina a ver si tira la toalla. Sí. Chacho, está. Sigo buscando en dónde aquí más escribir. Y todos estos principios son buenísimos. ¿Y cuánto vamos? ¿Y cuánto llevamos ya? 40 minutos. Por eso ya esto se convirtió en la aspiración al tercer programa. Nada. Sí, va a haber la aspiración para el tercero, pero lo importante es que en el próximo programa no me dejes dar una introducción. O me pongas el mute desde allá. Le digo, se está entrecortando. Y ahora, ya que hablamos de niveles, y fue muy bueno que mencionaste que inicialmente tenemos que entender que Dios y la vida espiritual es un todo, debe ser un todo. Un todo. Colosenses lo dice, pastor. Ahí la está, plenitud. Para que quiera debatir con y Biblia. Efesios capítulo 1, para los exégetas, léanlo cuando tengan tiempo sin que se me fatiguen. Efesios 1, Colosenses 1, Colosenses 2. Ahí va a entender todo lo que Pablo nos dejó como legado acerca de este tema. Porque fíjese que el día que entendamos y el día que nos veamos plenos, ese día dejaremos de necesitar cosas externas. Ese día dejamos de reaccionar por asuntos externos. Cuando el creyente entiende la plenitud, pasa de ser inofendible. Se eleva a un estado de ser inofendible. Deja la changuería, deja las quejas. No se ofende por nada. Y eso conecta con lo primero que mencionó. Entonces ya dejamos de depender del hombre. Claro. ¿Qué me dirá el hombre? ¿Qué hará el hombre? ¿Qué hará esto? Y si no, ya entiendo que debo depender de Dios. En la vida plena, pastor, cuando entendemos la vida plena en Cristo, nos vemos plenos en Dios, dejamos también algo bien importante, que es el reclamo de las injusticias. Todavía yo veo muchos creyentes diciendo esto no es justo. Y esta conclusión es el resultado de una persona que todavía no se ve pleno en Cristo. Y cuando digo que no se ve pleno es que hay algo, hay una fractura, hay un agujero, hay una parte que todavía
pertenece a la vieja naturaleza y necesita entender. Por eso es importante que usted asista a la iglesia, usted se congregue, usted escucha a su pastor, porque es la única forma de usted entrenarse a esta realidad. La gente dice, no, yo desde mi casa, no, usted tiene que congregarse, porque eso lo dice la Biblia, o sea, no me venga con otra bobería. Usted se tiene que congregar, eso no es opcional. O sea, el congregarse no, uno escoge, sí o no, usted tiene que congregarse. ¿Para qué? ¿Qué busca Dios con que usted se congregue? Que usted se entrene en la palabra. Porque usted fue salvo, pero el problema lo tiene en el coco, la cabeza, que está su problema. Entonces esta cabeza y el alma que todavía está aquí en el centro requiere de un entrenamiento para que usted entonces comience a verse pleno. Cuando se ve pleno, se acabó el drama, se acabaron la changuería, se acabaron los capítulos, las novelas, se acabó todo. ¿Por qué? Porque usted se ve pleno en Dios. Y entendiendo, vamos a la próxima pregunta entonces, pastor. Y gracias por el entusiasmo. Por favor, si nos estás viendo por YouTube, escribe tu comentario, o si estás por Spotify, escribe tu comentario también, que te la haremos llegar al pastor para que se la se dé su respuesta correspondiente. Pero entonces, ahora entendiendo esta plenitud. Te metiste por un tema bien profundo. Sí. Vamos a la próxima pregunta. Entonces, ¿qué orden? Déjalo que hierva, que ablanda. ¿Qué orden nos recomienda que tengamos en nuestra vida? De las diferentes responsabilidades o instituciones que tenemos. Entiéndase familia, ministerio, la empresa, socialmente. ¿Qué orden nos recomienda? Entendiendo ya de plano. Un orden de prioridades, es lo que tú dices. Correcto. Okay. Ya entendiendo la espiritualidad, Dios es un todo. Y para que ese todo lo entendamos, esa plenitud, hay un principio que es congregarse. Ya. Claro. Sí. Ok. ¿Qué orden entonces nos recomienda, ya entendiendo la plenitud, el congregarnos? Deberíamos poner las demás instituciones como son, o responsabilidades como son la familia, los ministerios, la empresa, nuestra parte en lo social. Bueno, esto es un tema muy profundo, ¿verdad? Y hasta requeriría de un solo programa, ¿verdad? Pero vamos a tocarlo por encima, pero la realidad es que en nuestra experiencia tenemos que establecer un orden de prioridades, ¿verdad? Usted no puede dividirse a la misma vez para todo el mundo. Usted tiene que establecer un orden. Eso es parte de nuestra experiencia como creyentes. Si usted me pregunta a mí qué orden debe existir en la ecuación de nuestra vida como creyentes. Vamos, esa pregunta en ese orden se oye mejor que lo que yo hice. Sí. Y bueno, pero acuérdate que tú activas ahí la llaga y yo sigo por ahí hablando. Número uno, la familia. Ese debe ser si usted, ¿verdad? De hecho, todos los modelos de éxito, los multiniveles, siempre hay una escala de valores y de prioridades, ¿verdad? Está lo que es las pirámides. Pues vamos a pensar que es una pirámide. Entonces, la puntita número uno, en la pirámide debe estar la familia, número uno. Después de la familia debe estar el interés de la comunidad de fe donde usted se congrega. Esa experiencia con Dios. Sin desconectar la plenitud, que es Dios. Entonces, Dios es el triángulo. Claro que sí. Entonces, para que la gente pueda tener ese picture completo así. Sí. Y en ese orden de prioridades, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Pero es bien importante, traje la pirámide, pastor, porque en la pirámide, pues vemos, ¿verdad? Ese orden de prioridades. Está la familia, está que aunque parece que la familia es primero, pero cuando lleguemos a lo tercero, se va a dar cuenta que lo tercero sostiene lo primero. Ok.
Así que si vamos a hablar de tres cosas que deben ser establecidas en la ecuación de las prioridades en nuestra vida como creyente: la familia, la iglesia y tercero, Dios. Y cuando digo la iglesia me refiero a la congregación, porque la congregación se supone que en el pacto de la gracia nos congregamos para ser entrenados, para entender lo que yo paso entonces a establecer como lo tercero. Y lo pongo tercero porque lo del medio, lo segundo, te entrena para entender lo tercero. Y lo tercero está, ¿qué sostiene entonces lo primero y lo segundo? Lo tercero, que es Dios. Pareciese como que está en tercer lugar, pero está en primer lugar. Es la base, pero en el orden natural está exactamente. Y ese es el fundamento. Hablando, que es lo fuerte. Lo fuerte, porque eso sostiene, ese es el fundamento. De hecho, el fundamento es lo que sostiene cualquier cosa. Y de aquí entonces sale, cuando tenemos claro estas tres cosas en nuestra vida, entonces podemos comenzar a estar claros en las prioridades de los asuntos sociales, nuestro trabajo, etcétera. Y ahí entonces nos convertimos en mayordomos en esa experiencia, como mayordomos para poder establecer todas estas prioridades, que las podemos establecer de la forma correcta cuando estamos claros en la pirámide principal, que es familia, iglesia y Dios. Y entonces eso nos lleva a la próxima pregunta. Déjame ver, ¿quieres terminar aquí o le no vamos? Sé, vamos a la tercera pregunta y después nos vamos, porque... Rigo, ¿cuál es la próxima pregunta? ¿Cómo podemos equilibrar las necesidades? Las necesidades. ¿Cómo? Perdóname. ¿Cómo podemos equilibrar las necesidades? Por ejemplo, las personales, las empresariales, las familiares o las congregacionales. Tú estás hablando de la mayordomía del tiempo. ¿Nos referimos a esa pregunta? Equilibrar, balancear. Ser mayor. Ok. Bueno, primero que nada, todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos 24 horas. Todos tenemos 365 días. Y todos tenemos la cantidad de años asignadas. La Biblia habla de 80, 75. Los patriarcas que entendieron y vivieron 120 años. Así que pero la realidad es que todos tenemos el mismo tiempo. O sea, al tener todos el mismo tiempo, la diferencia entre el que tiene éxito y el que no es en aquel que sabe ser un buen gobernante o un buen mayordomo del tiempo asignado. Así que no existe tal cosa como alguien que diga, pastor, es que yo no tengo tiempo. Yo tengo que decirle, no, tú tienes tiempo, pero no lo sabes administrar de la forma correcta. Correcto. Todos tenemos el mismo tiempo. Lo que pasa es que todo el mundo, ¿qué hace la gente? Oye, la gente que más dinero tiene, parece que no lo tienen. ¿Cuáles son las características de la gente que aspira o que son un millonario? Tú no lo ves viajando todos los fines de semana. Tú no los ves en fiestas. Lo vemos enfocado. Tú los ves trabajando en su negocio. Entonces, ¿cómo? Tú ves el otro, el que no entiende el principio de la mayordomía, en el pariseo, en el jangueo, todos los fines de semana. Entonces, también los ves reclamando que no han tenido éxito. Y esas personas que son buenos mayordomos, para lograr esa mayordomía, para poder equilibrar o balancear cualquier área de su vida, antes se rodearon de las personas correctas.
Claro, claro, porque tú tienes que aprender a mirar modelos. Modelos. En el caso de la iglesia, ¿verdad? De la experiencia de nosotros como comunidad cristiana, pues tenemos un modelo, tenemos un pastor, tenemos una pastora, tenemos líderes. Tienes que aprender a enfocarte. Por eso es que el líder también tiene otra carga y otra responsabilidad de ser responsable y ser un buen ejemplo, que va a tener que dar cuenta de eso. Pero hay alguien que siempre ha sostenido nuestra escalera. O sea, nosotros no subimos solos. Yo no he subido solo donde estoy hoy. Yo he tenido un apóstol y pastores que sostenieron esa escalera desde mis comienzos, de mis 8 años. Y gente que yo fijé mis ojos y observé sus fuertes y sus débiles, sus ventajas y sus desventajas. Y aproveché aún las situaciones más difíciles para aprender y asegurarme que ahora en el pastorado no cometa los mismos errores. Así que yo me rodeé de gente, ¿verdad? Que me enseñaron a eso. Fueron modelos, fueron influyentes en mi vida. Todavía me falta por aprender, pero para eso tengo un apóstol que me va enseñando poco a poco para que a su vez yo pueda enseñar a otros. Correcto. Y las personas que no tengan un apóstol, un pastor, mire, rodéate de las personas correctas, de las áreas correctas. Porque yo cuando llamo a Rigo, fuera de lo que es para programa, yo le pregunto sobre Rigo, ¿cómo puedo sazonar bien este steak? ¿Cómo puedo hacer bien este pernil? Él me sabe. Recomienda, y él sabe, claro, porque ese es su negocio. Si me preguntas a mí, pues yo te voy a decir, no, déjame ver qué dice en Santiago capítulo 1, versículo 2. Cada cual, pues Rigo es un chef Cristo. Yes. Porque te está dando una solución. ¿Por qué? Por eso es que tenemos que ver esto, la experiencia de nosotros como creyentes, hay que replicarla. Fíjese que Rigo, si es un chef Cristo, a su vez logra que tú puedas cocinar bien y a su vez esto logra que puedas poner en la mesa un buen plato y a su vez logra que fortalezcas la relación con tu familia y a su vez logra, te ayuda a estar tranquilo y a su vez logra que puedas descansar y a su vez logra para que entonces el próximo día puedas expresar a Cristo en la profesión o en el trabajo que estás haciendo. Ahí está, para que el efecto dominó de lo que... Otro WhatsApp. Sí, porque no tomes en poco las responsabilidades que tienes en tu vida. No tomes en poco tus palabras. Mire, pastor, y para terminar, ¿verdad? Porque ya estamos ya ahí en línea. Ese es el problema. La distracción. O sea, mirar para el lado y descuidar el huerto pequeño que Dios ha puesto en tus manos. El John Maxwell, en uno de sus libros de liderazgo, menciona que una de las personas más introvertidas puede lograr hasta influenciar hasta sobre 10,000 personas. Y el pastor Muñiz acaba de dar el ejemplo como Rigo, a través de la comida, como una acción pequeña que parece creó una influencia en mí, en mi familia, en el matrimonio, me dio las energías, las fuerzas para el otro día yo irme a trabajar con compañeros amigos. Ahora, ¿qué pasaría si Rigo te dijera que le echaras una receta o hiciera una receta errada? Va a crear un malestar en ti, va a crear un malestar en tu esposa, te vas a acostar enojado. Fíjese, eso es importante en la expresión o la asignación que se nos ha dado en nuestras manos, ser Cristo. Y con eso estamos cerrando el programa de hoy. Y camino al tercer programa. Camino al tercero, que quedan y el pastor Mojica hay que estar pendiente porque es capaz de meterle 3 preguntas más
a las 2 que quedan, pero estamos ready. Yo le impongo mano a la libreta para que se multiplique las preguntas. Estamos listos. No, entonces cerramos el programa de hoy entendiendo en esta relación que transforma con el pastor Muñiz. Lo que tienes es lo que necesitas. Amén, eso es. Lo que tú tienes es lo que necesitas. Tus palabras, tus manos, la profesión, la manera de pensar. Es lo que Dios está utilizando en un tiempo como este, en tu familia, en tu comunidad, en tu lugar de trabajo, para hacer una influencia y añadir valor a otros. Pastor, importante, y con esto cierro, esto es la bomba nuclear. Por eso es que el Señor nos da lo que necesitamos, no muchas veces lo que queremos. El cojo que estaba en la puerta, o el paralítico que estaba en la puerta, quería limosna. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Y de ser un mendigo dependiente o pretender seguir alimentando lo que él quería, que era que lo siguieran llevando allí de mano, religión, igual a religión. Entonces la palabra del reino le dijo: levántate, toma tu lecho, anda. Y dice que ese cojo saltó allí, porque eso es lo que hace el mensaje. El mensaje de nuestro concilio, Fe y Gracia, nos lleva a involucrar a las personas y a romper con las dependencias. Entonces, las dependencias muchas veces es lo que queremos, pero el Señor nos da lo que necesitamos. Ahí está anotando mal. Entonces, es que eso va, eso va para el Facebook. El cojo que estaba allí, él quería la limosna, pero Pedro le dijo: yo no te voy a dar lo que tú quieres, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Levántate, ponte a trabajar e involúcrate en una asignación. Y con eso los dejamos. Gracias al pastor Jesús. Gracias, amado. Gracias, hijo. Gracias a Rigo también. De la iglesia Fe y Gracia en Bayamón, Puerto Rico, en el área de Ato, Texas, al lado de JF Montalvo de Ato, Texas. Así que si quieres más información, puedes comunicarte también ahí con el pastor Jesús Muñiz o su iglesia al 787-517-8541, 787-517-8541. Búscalo en las redes sociales también como Pastor Jesús Muñiz, y también busca su iglesia, Iglesia Fe y Gracia en Puerto Rico. Amén. Y hoy es 2 de febrero, la semana que viene, 9 de febrero, vamos a dar un programa especial dedicado al amor y la amistad, no a San Valentín, dedicado al amor y la amistad. Pero el 16 de febrero, manténgase conectado, que el pastor Muñiz va a tratar de terminar con esta entrevista tremenda. Y gloria a Dios, sí. Y tenemos unas preguntas que les voy a tirar el preámbulo ahí para dejarlos con las ganas, que se conecten en el próximo programa del amor y la amistad, pero también en el del 16 de febrero. Que yo quiero saber cuál es la opinión del pastor Muñiz sobre los que se hacen llamar ateos y no creyentes. Aguántese, pastor, o le pongo mute. Sí, pero eso no le puedo meter mano a eso. O le pongo mute. Ahí yo vengo con mi respuesta controversial. Ponle mute. Esas son las respuestas que yo me considero un problemático. Pero eso es un término para sacudir la conciencia de algunos paradigmas que todavía están metidos en la mente de nuestros hermanos los creyentes. Excelente. Y nos va a cerrar con una historia, una anécdota o un testimonio que va a transformar tu vida, y yo te aseguro que no quedarás igual. Así que quédase pendiente aquí a los podcasts de transformación con el pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Jr. Muchísimas bendiciones hacia adelante. Y recuerde que lo que aprendieron hoy, que pueden ser Cristo de profesión, que no importa que no sea pastor, que no sea evangelista, que no sea cualquier llamado, que está en la tierra por una asignación. Como dijo el pastor, Dios necesita que tú seas un Cristo en todos los lugares que llegue. Posiblemente quieres ser pastor, profeta, apóstol, evangelista,
pero no necesariamente a lo mejor naciste para hacer eso. A lo mejor naciste para ser un artista Cristo, un médico Cristo, un cirujano Cristo, un abogado Cristo, un empresario Cristo. Y no dejes de añadirle valor a otro, añadirte valor a ti para añadir valor a otro. Este fue el podcast de transformación con el pastor Mojica de Paz. Gracias. El líder Rigo Jr. Gracias. Bendecidos. Bendiciones. Bye.